disfrutando hoy uno de esos días por el frío. ¿Está? Y el frío de la semana, no solamente el día. eh, es uno de esos, es decir, una de esas semanas donde más o menos se disfruta un poco quedarse en casa porque hace un frío detestable. Hola, buenos días. ¿Sí? Que me diga lo que Hola. quiera la banda, que la banda del invierno me diga lo que quiera, no, no hay problema, pero es tremendo este clima, insoportable. ¿Qué no le gusta el invierno? No, lo detesto profundamente el invierno. Sí, Uy, no. profe, yo trabajo en una heladería y ¿sabe lo que es agarrar las cucharas para servir el helado con esta temperatura? Ni siquiera imaginar mejor, porque es horrible. Sí, no, más o menos un poco se imagina. Aparte el metal como que concentra todo el frío. Sí. Dan ganas de echar a los clientes en vez de recibirlo. Bueno, eh, bien, ¿alguna otra acotación al resto? Siempre bienvenida. Sobre todo críticos del frío. Defensores del frío no tanto. Traten de no hablar en este caso. Ah, no sé si me hablaban a mí, se escuchó una discusión. Sí, hay una discusión hogareña, aparentemente. Pensé que me hablaban a mí. Bueno, bien. Aquellos que no se anotaron en el listado de los que entregaron el trabajo práctico, anótense. De la lista me faltan dos o tres. Ahí, por ejemplo, veo a el compañero que se conectó, Zair Acevedo, por ejemplo, me faltan, me acuerdo patente, y alguno que otro más, pero no muchos más. ¿Sí? Una vez que termine con esto, corregiré los videos del grupo que faltan, que hablaron sobre el tema que vamos a desarrollar hoy. Y creo que quedan un grupo o dos grupos, ¿no? Sí. Creo que Profe, una faltan dos pregunta. grupos. Sí. Nosotros somos el Una 8. pregunta. A raíz de eso de que teníamos que anotar los nombres, ¿era por trabajos anteriores o este grupal había que anotar? No, el trabajo práctico de la Guerra Fría y Guerras Mundiales. Ah, listo. ¿Sí? Dale. El Sí, que sí. entregó, como para tener un registro bien claro de quién entregó el trabajo y sigue cursando. Ah, ok, listo. Más que nada para eso. Por ahí también algunos todavía no los había bajado a mi computadora, por ejemplo, para corregirlos. Y bueno, me sirvió ahí como para ver uno por uno, a ver cuál tenía y cuál no. ¿Sí? Bien, era más que nada para eso. ¿Alguna otra cuestión? ¿Tenés idea para cuándo estarán corregidos, profe? Y este fin de semana calculo que ya más o menos estarán. Ok, Supongo también que los que ya tienen la corrección de los videos, ya le mandaré la nota con las dos cosas incluidas. ¿Sí? Por eso también tengo que ver esa parte. está bien. ¿Ok? Bien, en general, a ver, los trabajos no tenían mucha complejidad porque era básicamente resumir un texto que les había dado yo. Algunos agregaron alguna que otra cosita de internet. Sí, vayan acostumbrándose. El que lo hizo del apunte que mandé yo, no hay tanto problema. Eh, pero sí vayan acostumbrándose, como periodistas, que ustedes tienen que tomar la información, ¿sí? Y escribirla más a su manera. ¿Sí? Insisto, los que lo hicieron con el libro, en este caso, yo no vi tanto problema. Eh, pero sí tratando de modificar un poco lo que leo, porque si no, como periodista, los 2 días van a tener denuncia de plagio permanentes. ¿Sí? De hecho, hay algunos que, bueno, eso por un punto. Por otro lado, hay algunos que sacaron información de internet y si uno saca información de distintos lados y encima le queda un texto medianamente coherente y bien armado, bueno, vaya y pase. Pero hay otros que también sacaron información de internet, 4 párrafos así, copiar, pegar, lo ponemos y armar un texto sin demasiada coherencia. Eso decididamente no debería pasar, no debería pasar en una escuela secundaria, mucho menos en un instituto de periodismo. ¿Sí? Si saco información de algún lado es para armar un texto medianamente coherente. Insisto, la idea es sacar información de un lado y no toda la redacción.
de un lado. En general, en este trabajo, más que nada los que lo hicieron del libro, bueno, lo dejamos pasar porque la información de última que yo les di, y también estaba, dentro de la evaluación, estaba la parte en la que tenía que evaluar el criterio con el cual resumieron esa información, porque obviamente necesitaban resumir para que les entre en el espacio que les había dado. Bueno, eso más que nada como conclusión en relación a este trabajo. ¿Alguna duda? Bien, perfecto. Estábamos situados en el año 1955, en nuestro relato semanal, y habíamos visto que era una etapa de mucho conflicto social. Se había acrecentado notablemente el conflicto peronistas-antiperonistas, ¿sí? La economía ya, si bien había mejorado un poquito respecto a la crisis, no era la de la década del 40. Se había sumado a la posición peronista, a la posición precisamente de la Iglesia, ¿sí? Se había sumado a la histórica posición de los partidos políticos, de los sectores agroexportadores, y de cierta parte del ejército también, que ya estaba en contra del peronismo. Esto en 1955 va a decretar el final, precisamente, de este gobierno peronista. Primero en junio se dan los famosos bombardeos a la Plaza de Mayo, donde un sector de las Fuerzas Armadas intentan asesinar a Perón. ¿Sí? Perón sobrevive en el Ministerio de Guerra, y la parte del ejército que todavía le era leal a Perón logra controlar un poco la situación. ¿Sí? Obviamente en esos bombardeos a Plaza de Mayo mueren cientos de personas, la mayoría de ellos civiles que estaban en esa zona, ¿sí? En zona de Plaza de Mayo, Casa Rosada y demás. Perón en principio lo que busca es dar una mirada pacifista, digamos, ¿sí? Trata de llamar a los partidos opositores a que se expresen en los medios oficiales, que expresen sus ideas, ¿sí? Trata de abrirse un poco y abrirse al juego democrático. De hecho, él mismo dice que a partir de ahora ya no es el líder de una revolución, sino que es el presidente de todos los argentinos, ¿sí? Esa misma noche el bombardeo fue al mediodía y a la tarde, y parte de la tarde. Esa misma noche muchas iglesias son quemadas como venganza por esos bombardeos. Bueno, Perón se ofrece a que el Estado pague las reparaciones de la iglesia. Es decir, la primera medida de Perón es conciliatoria. Por supuesto que los partidos políticos no estaban muy de acuerdo en ser precisamente en esta reconciliación con el peronismo, después de años quejándose de que era antidemocrático, y salieron más que nada a atacarlo. La respuesta de Perón fue, todo esto en un mes después, ¿sí? Los bombardeos fueron en junio, y en agosto, a fines de agosto, Perón dice que hay que responder a la violencia con más violencia. Así cambia radicalmente su discurso. Y finalmente otro ataque de las Fuerzas Armadas, en este caso en septiembre, terminan finalmente con su gobierno en este golpe militar, obviamente que lo saca Perón. ¿Sí? Insisto, Perón primero busca una mirada pacífica, cuando ve que no obtiene la respuesta deseada, incita a la violencia, y finalmente el golpe militar lo derroca. Ahí sí Perón renuncia a la presidencia, cuando había sectores, tanto del ejército como de los trabajadores, dispuestos a luchar por él. ¿Sí? Por favor, alguno que tiene el ¿Se puede micrófono apagar el prendido. micrófono, profe? Eso es lo que le iba a Sí. decir. Lo escucho bien, no lo escucho bien a usted. No, prefiero que lo paguen ustedes, alguno que otro que termine ahí, porque si lo silencio, después alguno que quiere, por ejemplo vos que hablaste, alguno que tiene, no sé quién es. Bueno, no me va a quedar otra que silenciarlo yo, porque, ¿sí? Bueno, ahí me parece que va pasando. Bien, decía, no, vamos a silenciar porque esto...
Em, ahí está. Teníamos un compañero ahí que uno solo era el que estaba generando los ruidos. Bien, surge este gobierno militar, septiembre de 1955, y el primero que asume es el general Eduardo Lonardi, ¿sí? Que lo que quiere dentro del grupo militar es tener cierta cercanía a Perón. No a Perón propiamente dicho, sino valorar las cosas buenas hechas con Perón. Su idea es acordar con sectores que siempre apoyaron a Perón, como en el caso de los sindicatos, ¿sí? Es decir, valora como militar las cuestiones buenas del gobierno peronista y sí lo que quería era sacar a Perón propiamente dicho. Esto no era muy bien visto por quienes apoyaron el golpe, ¿sí? Los principales sectores capitalistas y buena parte de los sectores militares que directamente querían erradicar al peronismo de la vida política argentina. ¿Sí? Recordemos, Perón fue, tras el golpe militar, empezó un largo exilio que arrancó en Paraguay, después Venezuela, República Dominicana y estuvo muchos años en España. Recién va a volver al país en la década del 70. Pero la idea, a partir de ahora, es, por lo menos de los militares en un primer momento, hacer desaparecer al peronismo de la faz de la tierra. ¿Sí? Es un intento de desperonizar a la sociedad. Bueno, la verdad en sí no lo va a lograr y lejos de eso, el peronismo, más allá del exilio de Perón, va a tener influencia de diferentes formas a lo largo de los años hasta el retorno del propio Perón. Aramburu es el presidente que sucede a Lonardi, decía, por esta cierta tendencia a ver con buenos ojos o a tratar de acordar con sectores que apoyaban al peronismo, Lonardi es depuesto de su cargo un par de meses después, y el que asume es el general Aramburu, ¿sí? Y Aramburu sí iba a tener una política decididamente denominada gorila, ¿sí? Es en esos años que empieza a usarse el término gorila, ¿sí? Una política marcadamente antiperonista. Prohíbe toda actividad peronista, se convertía en delito simplemente nombrar a Perón y a Eva Perón, cantar la marcha peronista, se prohíben los símbolos peronistas, secuestra el cadáver embalsamado de Evita, ¿sí? Es decir, todas medidas para hacer desaparecer, como decíamos, el peronismo de la faz de la tierra. Incluso deroga la reforma constitucional de la reforma peronista del año 49 y se vuelve a la constitución, por lo menos en un primer paso, se vuelve a la constitución de los años del siglo XIX. ¿Sí? Es decir, todo lo que hace Perón, todo lo hecho por Perón, Aramburu va a tratar de quitarlo. De hecho, habíamos hablado del IAPI, nosotros que era un instituto que trasladaba recursos del campo a la industria. Bueno, Perón va a eliminar el IAPI y en general va a hacer que va a dejar de enfocarse un poco en la actividad en la industria por unos años en este gobierno y otra vez va a fomentarse, o los grandes beneficiados, digamos, de su política va a ser el campo, ¿sí? El Estado, por ejemplo, con Perón tenía un papel fundamental en la organización de la economía. Con Aramburu, el Estado no va a tener influencia, va a ser muy partidario del libre mercado, por ejemplo. Perón era un enemigo declarado del FMI y Aramburu va a hacer que el país ingrese en el FMI con créditos y demás. Es decir, una serie de medidas absolutamente contrarias a lo que era Perón, mucho más allá de excluir el partido, los símbolos y demás. ¿Sí? Y esta época también va a ser una época, y se va a ir viendo con los años, salvo alguna excepción, una época de revancha de los empresarios con respecto a los obreros. ¿Sí? Los empresarios habían sido, entre comillas, castigados durante el peronismo,
obligados a ceder a los pedidos de los trabajadores, y va a ser una etapa de revancha donde, por ejemplo, los empresarios van a armar listas negras con los delegados de su empresa y van a recurrir a despidos, ¿sí? Van a arrestar a la policía y los militares van a arrestar a delegados, van a arrestar a grandes sindicalistas del peronismo, ¿sí? Y se van a ir perdiendo derechos laborales conquistados durante el peronismo, o a su vez van a ir perdiendo también van a ir perdiendo en términos salariales, ¿sí? El peronismo, decía, tuvo, de todas maneras, más allá de estar prohibido, tuvo cierta influencia en toda la vida política, ¿sí? La opinión respecto al peronismo dividió a los militares, por ejemplo. Algunos estaban de acuerdo en prohibirlo, al peronismo, y eliminarlo definitivamente de la vida política argentina. Otros no tanto. Dividió también posturas en los partidos políticos. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical tenía un sector que era más partidario a no prohibir el peronismo. Se llamaba la Unión Cívica Radical Intransigente, ¿sí? Que tenía como líder a Frondizi. Y a su vez, un sector de la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, va a estar de acuerdo con la política de Aramburu de prohibir todo lo que sea peronista, ¿sí? Y así se fueron dividiendo, por ejemplo, el Partido Socialista, el Partido Conservador, entre las diferentes posturas respecto al peronismo, ¿sí? El peronismo propiamente dicho también tuvo diferentes posturas o diferentes acciones en relación a el gobierno de Aramburu y la prohibición, ¿sí? Por un lado estaba la resistencia peronista, ¿sí? Que era realizar pequeñas acciones más o menos organizadas para demostrar que el partido seguía existiendo, digamos. Por ejemplo, pintadas, por ejemplo, el reparto de volantes, por ejemplo, hacer explotar bombas caseras en edificios públicos, ¿sí? Por ejemplo, el sabotaje en la producción en las fábricas, ¿sí? De distintas maneras, digamos, iban demostrando su descontento frente a este gobierno de Aramburu y frente a la prohibición del peronismo. Estaba el sector peronista que buscaba un poco negociar acuerdos con los sectores que manejaban el país, y estaban el sector peronista que impulsaba más un nuevo golpe de Estado, que en este caso derrocara a Aramburu y permitiera el regreso rápido a Perón. ¿Sí? Esta corriente golpista tuvo un intento precisamente de golpe de Estado en el 56, ¿sí? Y terminó con todos, liderada por el general Valle, terminó con todos eh, con todos los militares y civiles que intentaron este golpe, fusilados por el gobierno de Aramburu. De hecho, es muy conocido, bueno, no sé si sigue siendo muy conocido, pero en su momento era muy conocido en estos hechos porque estaban relatados en el libro Operación Masacre, que es del periodista Rodolfo Walsh. Más o menos se va llegando ahí. El gobierno militar no ofrecía demasiadas soluciones económicas, ¿sí? Hay unas elecciones para constituyentes, es decir, elecciones para elegir a representantes que van a ser los encargados de modificar la Constitución, y en esas elecciones para constituyentes el que gana es el voto en blanco, ¿sí? Es decir, el voto peronista. O sea, hubo más votos en blanco que votos positivos y válidos para la fuerza más importante, ¿sí? Es decir, que seguía, más allá de este intento de desperonizar a la sociedad, seguía muy fuerte el peronismo como partido electoral y popular. Así se llega a las elecciones del 58. Los militares vieron que no tenían otra salida más que declarar o llamar elecciones. Obviamente con el peronismo prohibido, con la proscripción que le impedía participar en elecciones, ¿sí? Y en el 58 quien va a ser presidente es Arturo Frondizi, precisamente del sector de la Unión Cívica Radical que
buscaba conciliar un poco con el peronismo. De hecho, Frondizi y Perón hicieron un pacto secreto que le permitió a Frondizi, que en su momento fue secreto, después finalmente con el tiempo se divulgó, que le permitió a Frondizi, digamos, tomar buena parte del caudal de votos peronistas y entonces ganar con comodidad las elecciones. Dentro de los candidatos que había, la política de Frondizi se acercaba un poco más, por lo menos por las promesas, a la política peronista en cuanto a la economía, ¿sí? Una economía, insisto, por lo menos de la propuesta, más a favor de los trabajadores, más proteccionista de la industria nacional, antiimperialista, insisto, en las propuestas. La idea madre de Frondizi va a ser el desarrollismo, ¿sí? Que tiene que ver con el desarrollo industrial de la industria más importante. Con el peronismo se había desarrollado mucho la industria, por ejemplo, textil, alimenticia. El desarrollismo ya tendía a una industria más, más tecnológica, más de la denominada pesada, ¿sí? Industria del acero, el autoabastecimiento de petróleo, industria siderúrgica y demás. Y una industria que no dependiera tanto de insumos del exterior como la industria desarrollada durante el peronismo, ¿sí? Obviamente para desarrollar esta industria mucho más tecnológica es necesario tener dinero, ¿sí? No estaba el dinero necesario para hacer esta inversión, por lo tanto, desde el gobierno de Frondizi se le dio cierta prioridad y ciertas ventajas a las empresas de capital extranjero, ¿sí? Se produce cierto debate sobre qué rol deben ocupar. Algunos pueden decir que el capital extranjero es bienvenido para llevar adelante el desarrollo, y otros pueden decir que ser tan dependiente del capital extranjero te lleva un poco a perder soberanía sobre tu economía, ¿sí? También Frondizi recurrió al Fondo Monetario Internacional, y entre las medidas, el Fondo Monetario Internacional siempre no solamente da crédito, sino que impone determinadas condiciones para la economía, siempre, aún hoy lo sigue haciendo. Y entre las condiciones impuestas por el FMI en ese entonces estuvo el despido de buena parte de los empleados públicos, el aumento en las tarifas de transporte y de servicios, la reducción de obras públicas. Todo esto devino en un mayor desempleo, y si eso se suma a la inflación que había en esa época, que continuó persistente, digamos que disminuyó mucho la calidad de vida de los trabajadores, ¿sí? En líneas generales pasó eso con Frondizi. También tuvo algunos contratos petroleros que no fueron del todo. Vamos, mientras hablo voy silenciando otro más porque hay algunos ruidos que se están escuchando. Decía, Frondizi tuvo firmó algunos contratos petroleros que fueron un poco polémicos para la época. Frondizi había sido muy crítico de las negociaciones que había mantenido Perón con empresas extranjeras relacionadas al petróleo, y sin embargo él después arregló con empresas norteamericanas para explotar el petróleo acá, ¿sí? Con esto logró, por un lado, que la parte positiva es que hubo autoabastecimiento, es decir, Argentina no necesitó más la importación de petróleo, pero por el otro lado trajo pérdidas a YPF, que era la empresa que podía, con una buena inversión, podía explotar mejor ese recurso, ¿sí? A su vez, muchas veces el petróleo que producían las empresas estadounidenses acá terminaba siendo más caro que el que se importaba, entonces digamos que el negocio del autoabastecimiento no terminaba siendo demasiado redondo. Por eso fue un motivo, y por esta contradicción de criticar esta postura durante el peronismo y llevarla adelante durante su gobierno, es que Frondizi fue muy cuestionado.
¿sí? Frente al aumento del desempleo, la inflación y demás, se acrecientan las huelgas en las fábricas, los sabotajes de los que habíamos hablado, y se acrecienta también la presión de los militares con respecto a estas huelgas y las protestas de los obreros. ¿Sí? Básicamente los militares presionan y convencen a Frondizi de que lo mejor es la represión, ¿sí? Para solucionar, para encarar estos conflictos obreros. Y efectivamente Frondizi reprime, en general, reprime como medida para tratar estas huelgas. ¿Sí? La presión de los militares durante el gobierno de Frondizi fue permanente. Frondizi estuvo, digamos, un poco presionado de los dos lados. Cuando digo los dos lados, digo un poco presionado por sus promesas a Perón, ¿sí? De llevar determinado rumbo económico. También le había dado la promesa de levantar la proscripción al partido, pero por el otro lado tenía la presión de los militares que no veían con buenos ojos esta relación suya con el peronismo y no veían con buenos ojos tampoco primero que vigilaban esta relación con el peronismo y generó también mucho disconformismo su política internacional. Estamos en años de la Revolución Cubana, fue en 1959, ¿sí? Y un par de años después, Frondizi se reúne con el Che Guevara, acá, creo que fue acá en Argentina, ahora no recuerdo bien, pero me parece que sí, y se abstiene Frondizi se abstiene de echar a Cuba de la Organización de Estados Americanos. ¿Sí? Es uno de la OEA, es uno de los países argentinos que se abstiene de esto. Por supuesto que los militares no veían con buenos ojos que esta relación, digamos, con el país comunista del continente. Por lo tanto, surgen nuevas presiones hacia Frondizi, quien finalmente rompe relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Sí? Ya estaba muy tirante la relación entre Frondizi y los militares, y a la vez estaba muy tirante o había mucho disconformismo en la sociedad por todas estas medidas económicas y las respuestas ante las huelgas. Para 1962 hay elecciones provinciales, ¿sí? Y ahí Frondizi finalmente decide cumplir con su arreglo con Perón y levanta la prohibición para el partido peronista, ¿sí? Se presenta el partido con nombre de Unión Popular y gana en 7 provincias las elecciones, esta denominada Unión Popular, entre ellas Buenos Aires, que era la que más importante por la cantidad de votos, ¿sí? Frondizi, sabiendo que esto a los militares no les iba a gustar demasiado, decide anular las elecciones e intervenir las provincias en las que ganó el peronismo, pero los militares creían que ya habían visto demasiado, digamos, y primero le piden la renuncia a Frondizi. Cuando Frondizi no acepta renunciar, directamente se lo llevan preso, tal como hicieron con Irigoyen y con Perón, a la isla Martín García, ¿sí? Y ahí, con un nuevo golpe militar, termina precisamente el gobierno de Frondizi, que es el que sigue al de Aramburu, ¿sí? Un gobierno radical, de la Unión Cívica Radical. Quien asume, porque le correspondía asumir constitucionalmente, el vicepresidente había renunciado, entonces siempre asume el presidente provisional del Senado, que en este caso era José María Guido, ¿sí? Era un político cuyo gobierno, que duró un poco más de un año, estuvo muy dominado por los militares, ¿sí? De hecho, los militares, por ejemplo, lo hicieron firmar a Guido, precisamente, un papel donde decía que él se iba a mantener la proscripción al peronismo. Los militares más o menos lo rumbeaban para dónde tenía que ir con su política. Le imponían distintos ministros. El tema es que los militares
también eran parte del sector dividido en relación al peronismo en estos años, ¿sí? Estaban divididos en fundamentalmente dos sectores. Los militares, por un lado, los denominados colorados, ¿sí? Tenían una postura claramente antiperonista y estaban de acuerdo con defender un gobierno dictatorial, valga la contradicción, defendían los gobiernos militares para defender la democracia, digamos. Teniendo en cuenta que, de acuerdo a su postura, el peronismo era antidemocrático, ¿sí? Los colorados, que fueron los que tuvieron el control del gobierno de Guido en la primera parte. Los rivales de los colorados eran los azules, que los azules finalmente triunfaron en esta batalla interna, y los azules buscaban más que nada la salida electoral, y de hecho, en un principio la buscaban sin proscripciones, ¿sí? Estaban más preocupados por la indisciplina en el ejército, estaban más preocupados, o en realidad consideraban que los militares simplemente debían estar al servicio de la Constitución, retirarse, y que del gobierno se ocuparan los políticos, ¿sí? Y azules y colorados se enfrentaron abiertamente en armas en distintas ocasiones, por ejemplo en Constitución, por ejemplo en Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, con triunfo de los azules precisamente, ¿sí? Y precisamente los azules llaman elecciones, aunque por distintas presiones, y para evitar un nuevo conflicto, este llamado a elecciones no incluye al peronismo, ¿sí? El peronismo volvía a estar prohibido desde la presidencia de Guido y se mantenía para estas elecciones. Siempre, o en líneas generales, en estos años, se va a mantener esta constante de pérdida, pérdida para los trabajadores. Por ejemplo, durante el gobierno de Guido se decretó el pago del aguinaldo en cuotas, ¿sí? Pago de sueldos atrasados, por ejemplo, y demás. Y en las elecciones de 1963, quien llega al poder es Arturo Illia, ¿sí? Arturo Illia llegó al poder con muy poco apoyo, no tenía tanto apoyo de su partido, que era la Unión Cívica Radical, no tenía demasiado apoyo de otros sectores, no tenía demasiado apoyo tampoco porque hubo otra vez buena parte de votos en blanco, pero sí Illia se destacó en su gobierno por la honestidad, por su respeto hacia la democracia, y hubo cierto crecimiento económico, ¿sí? Y de hecho hubo algunas medidas que en este caso favorecieron a los trabajadores. Por eso en esos años la tendencia de Illia fue un poco diferente a la de los gobiernos militares y a la al gobierno de Frondizi, ¿sí? Tenía una postura mucho más de proteger a la industria nacional, de no darle tanta importancia a los capitales extranjeros que se habían beneficiado muchísimo durante la presidencia de Frondizi, ¿sí? De hecho, anuló estos contratos petroleros que habíamos dicho que habían sido polémicos con el propio Frondizi. También trató de regular un poco el negocio de los medicamentos, que beneficiaba mucho a empresas extranjeras. Impuso el salario mínimo vital y móvil, impuso esa ley, puso un control de precios, es decir, todo para tratar de que los trabajadores no pierdan su poder adquisitivo. Y de hecho, ante las buenas cosechas de la época, se dio cierto crecimiento económico también. De todas maneras, no cesaron las huelgas, digamos que había como en la sociedad había una especie de visión de que la economía no repuntaba, ¿sí? Los sindicalistas jugaban también su papel, había una lucha de poder dentro del sindicalismo, ¿sí? Ciertos políticos o ciertos sindicalistas buscaban ocupar el rol de representante del peronismo sin Perón, ¿sí? Por lo tanto, también se organizaron huelgas y tomas de fábrica durante el gobierno de Illia, ¿sí? Illia, pese a las presiones, decide en líneas generales no reprimir,
más allá de alguna que otra excepción, no reprime los conflictos obreros, por lo que es un poco tratado de tibio, de falta de liderazgo, conducción y demás. Decía que había ciertos sectores del sindicalismo que querían ocupar el rol principal o tener cierta preponderancia en este peronismo sin Perón, y uno de los sindicalistas que va a tomar mayor prestigio, o una figura mucho más pública, es la de Augusto Bandor, ¿sí? Que veía que sus intenciones nunca no, pero no siempre estaban de acuerdo con las órdenes que mandaba Perón desde Europa, ¿sí? Por lo tanto, fue un poco, por los realmente leales a Perón, fue acusado un poco de traidor y de que defendía sus propios intereses de crecimiento político. También Bandor fue bastante cuestionado en el sindicalismo porque era un sindicalista más de buscar la negociación, no un sindicalista combativo, sino de buscar más la negociación con con el gobierno de turno. Perón intenta volver al país en 1964, ¿sí? De hecho viaja, pero es detenido en Brasil, le dicen, Perón en Argentina no es demasiado bienvenido, así que va a tener que pegar la vuelta. Por lo cual llega a Brasil y lo hacen regresar a España. En algunas elecciones incluso se enfrentan, precisamente en las elecciones provinciales en Mendoza, se enfrentan un candidato apoyado por Bandor y un candidato apoyado por Perón, abiertamente. Y gana el candidato de Perón, por lo cual Bandor dice que, o piensa que evidentemente no le convenía políticamente todavía enfrentarse a Perón. Perón siempre trató, más allá de estar en el exilio, de tener el control del partido y que las decisiones pasaran por su mirada, ¿sí? Decía, Ilia, más allá de cierto crecimiento económico, se le fue formando una, una mirada de falta de autoridad y se fue generando la imagen de un vacío de poder. Y esta imagen fue incluso impulsada por los medios de comunicación, ¿sí? De hecho, con periodistas que luego tuvieron trascendencia durante las décadas, por ejemplo, Bernardo Neustadt, por ejemplo, Mariano Grondona. Y de hecho lo llegaron a caricaturizar como una tortuga, ¿sí? Una persona lento e incapaz de tomar buenas decisiones, y frente a esta figura débil que era la de Ilia, empezaron a poner en contraposición la figura fuerte que representaba un general, que era Juan Carlos Onganía, ¿sí? Frente al caos social y a la debilidad del gobierno, tenemos al líder, de acuerdo a lo que dicen los medios, que es el que va a solucionar y a poner orden y a manejar con eficacia el país, que es Juan Carlos Onganía, ¿sí? Juan Carlos Onganía pasa a tener el apoyo de determinados empresarios, además de la prensa y de ciertos partidos políticos, y llega al gobierno por un nuevo golpe militar que derroca en este caso a Ilia, ¿sí? Bien, con esto terminamos por hoy y seguimos la clase que viene. Si no hay duda, por supuesto. Nos queda menos un minuto. Todo bien. ¿Listo? Todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Buena semana. Nos vemos. Gracias, igualmente. Chao, Hasta luego. chao. Buena semana.